Los 8 objetos misteriosos encontrados por casualidad. Algunos de los hallazgos más inquietantes de la historia no fueron resultado de grandes expediciones, sino de simples coincidencias. Objetos encontrados por accidente, en una playa, dentro de una maleta olvidada, enterrados bajo tierra o escondidos en una pared. Piezas que no deberían estar allí, que contradicen su tiempo o carecen de dueño. Estos son 8 objetos misteriosos descubiertos por casualidad que aún no tienen una explicación definitiva. 1. El hombre de Somerton. La mañana del 1 de diciembre de 1948, el cuerpo de un hombre fue encontrado recostado contra un muro en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia. Vestía traje, corbata y zapatos bien lustrados. No presentaba signos visibles de violencia. Un testigo declaró haberlo visto la noche anterior en la misma posición, aparentemente dormido. Otro aseguró que el hombre había levantado ligeramente el brazo, como si intentara espantar insectos, pero no percibió nada inusual. Cuando la policía llegó al lugar, el individuo ya no mostraba signos vitales. La autopsia reveló datos desconcertantes. Los órganos internos mostraban congestión, especialmente el hígado y el vaso, lo que sugería posible envenenamiento. Sin embargo, los análisis toxicológicos disponibles en la época no detectaron sustancias conocidas. No había vómito ni espuma en la boca. Tampoco se hallaron señales de lucha en la arena. En los bolsillos del traje se encontraron un boleto de tren sin usar, un boleto de autobús utilizado, un paquete de chicles, un peine de aluminio, cigarrillos de una marca diferente al paquete que los contenía y cerillas. Todas las etiquetas de la ropa habían sido cuidadosamente retiradas. La falta de identificación llamó la atención inmediata de las autoridades. No llevaba billetera, ni documentos personales, ni cartera médica. Las huellas dactilares fueron tomadas y enviadas a distintas agencias, pero no coincidieron con ningún registro en Australia ni en el extranjero. El rostro fue fotografiado y difundido en periódicos nacionales e internacionales, sin que nadie reclamara conocerlo. El hombre parecía tener entre 40 y 45 años, con buena condición física y manos que no mostraban signos de trabajo manual pesado. En enero de 1949, un hallazgo adicional intensificó el misterio. Durante una revisión más detallada de la ropa, se descubrió un pequeño bolsillo oculto cosido dentro del pantalón. En su interior había un diminuto trozo de papel enrollado con las palabras Tamam Shud, expresión en persa que significa terminado o concluido. El papel había sido arrancado de la última página de un libro. La policía hizo pública la información, y meses después, un hombre entregó un ejemplar del libro Rubaiyat de Omar Khayyam que había encontrado en el asiento trasero de su automóvil, estacionado cerca de la playa la noche en que el cuerpo fue visto por última vez. Al examinar el libro, se comprobó que la última página había sido arrancada, coincidiendo con el fragmento hallado en el bolsillo. En el interior del ejemplar, también aparecían anotaciones escritas a lápiz con una secuencia de letras aparentemente sin sentido, organizadas en 5 líneas. Además, figuraba un número telefónico que condujo a una enfermera residente en Adelaida. La mujer afirmó no conocer al fallecido, aunque reconoció haber regalado años antes un ejemplar del mismo libro a un teniente del ejército. Cuando se le mostró el busto de yeso elaborado a partir del rostro del hombre, según informes policiales, su reacción fue de evidente sorpresa, aunque negó cualquier vínculo. La posibilidad de espionaje fue considerada debido al contexto de la Guerra Fría y a la naturaleza cifrada de las anotaciones. Expertos intentaron descifrar las letras escritas en el libro, pero no lograron establecer un patrón concluyente. No se determinó si se trataba de un código real o de una combinación aleatoria. Tampoco se estableció si el libro pertenecía al fallecido o a otra persona. El caso permaneció abierto durante décadas. En 2021, las autoridades exhumaron el cuerpo para realizar análisis de ADN utilizando tecnología moderna. En 2022, investigadores australianos anunciaron que habían logrado identificar al hombre de Somerton como Carl Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne. Sin embargo, la identificación no resolvió las circunstancias de su muerte ni explicó la presencia del mensaje Tamam Shud, las etiquetas retiradas o el libro con anotaciones cifradas. El hombre de Somerton fue encontrado en un espacio público, en una playa accesible y transitada. Su vestimenta era formal, su postura tranquila, su expresión serena. No hubo señales visibles de violencia ni testigos de un colapso repentino. Llevaba consigo un mensaje que sugería un final, pero no dejó explicación escrita sobre su presencia en ese lugar.
Más de 7 décadas después, aunque se conoce su nombre, las circunstancias exactas de cómo y por qué terminó en la arena de Somerton continúan sin una respuesta definitiva. 2. El manuscrito Voynich. En 1912, el comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich adquirió un conjunto de manuscritos en la Villa Mondragone, cerca de Roma. Entre ellos se encontraba un volumen encuadernado en pergamino, escrito en un sistema de escritura desconocido y acompañado de ilustraciones detalladas de plantas, diagramas astronómicos y figuras humanas. El libro no tenía título ni autor identificado. Desde entonces pasó a ser conocido como el manuscrito Voynich. El análisis posterior mediante datación por carbono determinó que el pergamino fue elaborado a comienzos del siglo XV, aproximadamente entre 1404 y 1438. Sin embargo, el origen geográfico exacto no pudo establecerse con certeza. El texto está compuesto por más de 200 páginas, muchas de ellas ilustradas con dibujos de especies vegetales que no coinciden claramente con ninguna planta conocida. Algunas parecen combinaciones de raíces, hojas y flores pertenecientes a distintos ejemplares reales. Otras no tienen correspondencia identificable en la botánica registrada. El sistema de escritura utilizado en el manuscrito no coincide con ningún alfabeto conocido. Está compuesto por caracteres fluidos y repetitivos, organizados en palabras y frases que siguen patrones estadísticos consistentes con un lenguaje natural. Diversos criptógrafos, lingüistas y matemáticos han intentado descifrarlo durante más de un siglo. Entre ellos participaron expertos que trabajaron en la ruptura de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguno logró traducir una sola frase con consenso académico. El contenido del manuscrito parece dividido en secciones temáticas. Una parte muestra ilustraciones botánicas acompañadas de texto descriptivo. Otra contiene diagramas circulares que recuerdan cartas astronómicas o representaciones zodiacales, con figuras femeninas situadas dentro de estructuras tubulares que parecen conectarse entre sí. En algunas páginas aparecen mujeres desnudas sumergidas en líquidos verdes, interactuando con dispositivos que no tienen equivalente claro en la tecnología medieval conocida. Estas imágenes han generado interpretaciones diversas, aunque ninguna ha sido confirmada. En el interior del libro no aparece una firma ni una dedicatoria explícita que identifique al autor original. Sin embargo, una carta adjunta hallada junto al manuscrito en el siglo XVII menciona que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico lo habría adquirido por una suma considerable, creyendo que se trataba de una obra del filósofo y científico Roger Bacon. Esta atribución nunca fue demostrada. El manuscrito pasó por varias manos antes de llegar a la colección de Voynich. A lo largo del siglo XX, se formularon hipótesis que sugerían que el texto podría tratarse de un tratado alquímico, un compendio médico, un herbario cifrado o incluso una lengua artificial creada deliberadamente para ocultar información. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que se tratara de un elaborado engaño medieval. Sin embargo, estudios estadísticos modernos han demostrado que la estructura interna del texto posee coherencia lingüística y reglas de repetición que no se ajustan fácilmente a un simple fraude aleatorio. En 1969, el manuscrito fue donado a la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, donde permanece bajo custodia. Fue digitalizado en alta resolución, permitiendo que investigadores de todo el mundo accedieran a su contenido. Con la llegada de herramientas informáticas avanzadas y modelos de análisis lingüístico computacional, se realizaron nuevos intentos de descifrado. Algunos equipos afirmaron haber identificado posibles raíces lingüísticas en idiomas semíticos o europeos antiguos, pero ninguna propuesta obtuvo aceptación general. El estado físico del manuscrito muestra señales de uso. Las páginas presentan desgaste en ciertas áreas, lo que sugiere manipulación frecuente en épocas pasadas. Sin embargo, no existen registros históricos que documenten su circulación antes del siglo XVII. Tampoco se han hallado referencias claras en inventarios medievales que lo describan de manera inequívoca. El manuscrito Voynich fue descubierto por casualidad entre otros volúmenes antiguos, sin indicios previos de su relevancia. Desde entonces ha sido objeto de análisis científico, criptográfico y lingüístico continuo. Su escritura permanece indescifrada. Las ilustraciones no tienen interpretación definitiva.
A pesar de las pruebas materiales que sitúan su origen en el siglo XV, su propósito y significado continúan sin explicación verificable. Es un libro real, conservado en una institución académica, compuesto por palabras que nadie ha logrado leer con certeza. 3. El martillo de Londres. En 1936, según los registros más citados, un matrimonio caminaba por una zona cercana a London, Texas, cuando encontró una roca con una forma inusual. Al partirla, observaron que en su interior se hallaba incrustado un objeto metálico parcialmente expuesto. Con el tiempo, el artefacto fue identificado como un martillo de apariencia antigua, cuya cabeza sobresalía de una masa de roca calcificada. El hallazgo comenzó a circular en publicaciones locales y décadas después se convirtió en uno de los llamados artefactos fuera de lugar. El martillo está compuesto por una cabeza de hierro y un mango de madera parcialmente mineralizado. La parte metálica presenta oxidación superficial, aunque algunos análisis señalaron que el interior del hierro mostraba una pureza inusual para herramientas modernas comunes. La roca que lo rodea fue descrita como una concreción calcárea, una formación que puede producirse cuando minerales disueltos en agua se depositan alrededor de un objeto. El punto central del debate no fue la existencia del martillo, sino la antigüedad atribuida a la roca que lo contenía. Algunos defensores de su carácter extraordinario afirmaron que la formación rocosa pertenecía a estratos del período Cretácico, lo que implicaría una antigüedad de más de 100 millones de años. Bajo esa interpretación, la presencia de un martillo humano dentro de dicha roca representaría una anomalía cronológica significativa. Sin embargo, estudios geológicos independientes indicaron que las concreciones pueden formarse en periodos relativamente cortos, incluso en décadas, cuando un objeto metálico queda expuesto a condiciones ricas en minerales. El análisis del mango reveló que estaba compuesto por madera parcialmente fosilizada, aunque no completamente petrificada. La mineralización parcial puede ocurrir cuando la madera queda enterrada en ambientes con alto contenido de carbonato de calcio. La forma y diseño del martillo coinciden con herramientas utilizadas en el siglo XIX en Estados Unidos, particularmente por trabajadores mineros y constructores. No presenta características tecnológicas incompatibles con esa época. El objeto fue examinado por distintos investigadores a lo largo de los años. No existen publicaciones científicas revisadas por pares que confirmen su inclusión en una capa geológica intacta del Cretácico. Tampoco se documentó el hallazgo con fotografías in situ que muestren el contexto estratigráfico original antes de su extracción. La ausencia de documentación detallada del momento exacto del descubrimiento dificultó establecer una cadena de custodia clara. En décadas posteriores, el martillo fue exhibido en colecciones privadas y en museos de carácter alternativo. Se realizaron pruebas metalúrgicas que indicaron una composición mayoritaria de hierro con bajo contenido de carbono, compatible con métodos de fabricación antiguos pero no extraordinarios. No se detectaron aleaciones modernas ni componentes que sugirieran tecnología avanzada fuera de su tiempo. Geólogos consultados sobre el caso señalaron que las concreciones pueden encapsular objetos contemporáneos cuando estos permanecen en ambientes húmedos y ricos en minerales. En regiones como Texas, donde el suelo puede contener abundantes depósitos calcáreos, es posible que un objeto metálico enterrado quede recubierto progresivamente por una capa endurecida que simule pertenecer a una formación más antigua. Este proceso no requiere millones de años, sino condiciones químicas específicas. El martillo de Londres continúa siendo presentado en algunos círculos como un enigma cronológico. Sin embargo, la falta de evidencia estratigráfica verificable y la ausencia de estudios geológicos concluyentes impiden confirmar que estuviera incrustado en una roca del Cretácico intacta. El objeto en sí corresponde a un diseño histórico reconocible. La controversia reside en el contexto de su hallazgo más que en su composición. Fue encontrado por casualidad durante una caminata, incrustado en una masa mineral endurecida. No existe registro fotográfico del momento exacto en que la roca fue abierta, ni análisis independiente del terreno original. El martillo permanece como un artefacto real, conservado físicamente, cuya historia depende en gran medida de testimonios iniciales y de interpretaciones posteriores. La herramienta es tangible y observable. El contexto geológico que la rodeaba, en cambio, continúa siendo el punto central de discusión, sin una conclusión universalmente aceptada. 4. La caja de Lid en Córdoba.
En 2006, durante trabajos de remodelación en una antigua vivienda del Centro Histórico de Córdoba, España, obreros que realizaban tareas de restauración en un muro grueso de mampostería encontraron un objeto metálico oculto entre los ladrillos. Al retirar cuidadosamente parte de la estructura, apareció una pequeña caja de plomo sellada, cubierta por capas de polvo y fragmentos de yeso endurecido. El hallazgo fue comunicado a las autoridades locales y trasladado a dependencias municipales para su evaluación. La caja presentaba señales de oxidación superficial y estaba herméticamente cerrada. Su tamaño era reducido, apenas mayor que una caja de madera pequeña. Técnicos especializados procedieron a abrirla en un entorno controlado para evitar daños al contenido. En su interior se encontraron varios pliegos de pergamino cuidadosamente doblados y protegidos por una tela deteriorada por el tiempo. Los documentos estaban escritos a mano con tinta oscurecida y contenían símbolos, frases en latín y fragmentos en árabe clásico. El análisis paleográfico inicial sugirió que la escritura correspondía a una época comprendida entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, algunos términos y expresiones parecían hacer referencia a eventos y personajes mucho más antiguos, vinculados al periodo de Al-Ándalus. Entre los textos se describían supuestas revelaciones espirituales y relatos sobre figuras religiosas locales. Algunas páginas incluían signos que no coincidían con alfabetos estándar, lo que generó debate sobre su autenticidad o posible carácter simbólico. La noticia del hallazgo despertó interés inmediato entre historiadores y especialistas en estudios medievales. Córdoba fue durante siglos un centro cultural relevante tanto en el mundo islámico como en el cristiano. La coexistencia de lenguas y tradiciones en los textos hallados resultaba coherente con esa historia, aunque el contexto exacto de su ocultamiento no estaba documentado. No existían registros previos que indicaran que la vivienda hubiera sido utilizada como archivo o depósito religioso. Los pergaminos fueron sometidos a pruebas de datación y análisis de tinta. Los resultados indicaron que los materiales eran antiguos, pero no determinaron con precisión el año de redacción. No se hallaron firmas verificables ni sellos oficiales que permitieran atribuir el contenido a una institución concreta. Tampoco se encontró mención directa en inventarios eclesiásticos conocidos que hiciera referencia a una caja de plomo similar en esa ubicación específica. El uso de plomo como contenedor no era inusual en determinados contextos históricos, especialmente cuando se buscaba proteger documentos de la humedad o de posibles incendios. Sin embargo, la decisión de ocultar la caja dentro de un muro sin señalización ni inscripción exterior dejó abiertas preguntas sobre la intención original. No se detectaron indicios de que el escondite hubiera sido intervenido desde su sellado inicial hasta el momento del descubrimiento. Algunos especialistas compararon el caso con los llamados libros plúmbeos del Sacromonte en Granada, descubiertos en el siglo XVI, que también combinaban textos cristianos y árabes y cuya autenticidad fue objeto de controversia durante décadas. Aunque no se estableció una conexión directa entre ambos hallazgos, la similitud en el uso de plomo como contenedor alimentó el interés académico. El contenido fue conservado bajo custodia oficial y digitalizado para su estudio. Las interpretaciones variaron entre quienes consideraban que se trataba de documentos devocionales ocultados durante periodos de persecución religiosa y quienes sugerían que podrían ser textos apócrifos creados con fines específicos en su tiempo. No se alcanzó consenso definitivo sobre su propósito original. La caja de Lid en Córdoba fue encontrada por accidente, sin búsqueda previa ni referencia histórica que guiara su localización. Permaneció oculta dentro de una estructura doméstica durante siglos, protegida por capas de construcción sucesiva. Su existencia está documentada, su contenido preservado, pero la razón exacta de su ocultamiento y la intención de quien la selló dentro del muro continúan sin explicación concluyente. 5. El disco genético de Colombia. En la década de 1960, en Bogotá, Colombia, un objeto de piedra oscura comenzó a circular en colecciones privadas tras haber sido adquirido por el diseñador Jaime Gutiérrez Lega. Según su testimonio, el disco había sido encontrado años antes en una zona no especificada del territorio colombiano y posteriormente vendido sin documentación arqueológica formal. La pieza, conocida desde entonces como el disco genético, mide aproximadamente 27 centímetros de diámetro. Tiene un peso cercano a los 2 kilogramos y está tallada en lidita, una roca sedimentaria negra de gran dureza. La superficie del disco presenta relieves minuciosos organizados en patrones circulares.
Las figuras representan formas que, según algunos observadores, recuerdan etapas del desarrollo humano, incluyendo espermatozoides, óvulos, embriones y fetos en distintas fases. En uno de los lados se distinguen también figuras que parecen mostrar órganos reproductivos masculinos y femeninos, así como secuencias que sugieren un proceso de gestación. Los detalles son finos y requieren observación cercana para apreciarse con claridad. El material en el que está tallado el disco es particularmente resistente, lo que plantea interrogantes sobre las herramientas utilizadas para esculpirlo. La lidita no es comúnmente asociada con esculturas precolombinas conocidas, aunque sí existe en ciertas formaciones geológicas de Colombia. No se dispone de registros oficiales que documenten una excavación arqueológica controlada del objeto. Tampoco figura en inventarios de museos estatales ni en catálogos académicos reconocidos como pieza confirmada de una cultura específica. Algunos defensores de su antigüedad sostienen que el disco podría pertenecer a una civilización prehispánica avanzada que poseía conocimientos detallados sobre embriología. Sin embargo, no se han publicado estudios arqueológicos revisados por pares que respalden esta afirmación. Expertos en arte precolombino han señalado que el estilo iconográfico del disco no coincide claramente con patrones decorativos tradicionales de culturas colombianas documentadas, como la muisca, la quimbaya o la tairona. El objeto fue sometido a análisis petrográficos que confirmaron la naturaleza sedimentaria de la roca, pero no se realizó una datación directa del momento en que fue tallado. La ausencia de contexto estratigráfico impide establecer con certeza su antigüedad. Sin un registro del lugar exacto de hallazgo, resulta imposible vincularlo a una capa arqueológica específica o a materiales asociados que permitan fecharlo con mayor precisión. Alrededor del disco surgieron también otras piezas supuestamente relacionadas, incluyendo instrumentos y figuras talladas en materiales similares que representarían escenas de cirugía o procedimientos médicos. Estas piezas, igualmente sin documentación arqueológica formal, fueron presentadas junto al disco en exposiciones privadas. La falta de procedencia verificable ha sido señalada por investigadores como un obstáculo para su validación histórica. El debate principal en torno al disco genético no se centra únicamente en su iconografía, sino en la interpretación de las figuras. Algunos observadores identifican claramente representaciones de células reproductivas humanas, mientras que otros argumentan que las formas pueden corresponder a símbolos estilizados cuya lectura moderna proyecta conceptos contemporáneos sobre imágenes antiguas. La percepción de estructuras microscópicas en relieves artísticos ha sido cuestionada por especialistas que señalan la tendencia humana a reconocer patrones familiares en formas ambiguas. A lo largo de los años, el disco ha sido exhibido en conferencias alternativas y documentales independientes. No obstante, instituciones académicas colombianas no lo reconocen oficialmente como evidencia de conocimiento científico avanzado en la antigüedad. Tampoco ha sido incorporado a colecciones públicas para estudio permanente bajo estándares arqueológicos rigurosos. El disco genético de Colombia es un objeto físico, observable y conservado en colecciones privadas. Está tallado en una roca real y presenta relieves detallados que han generado interpretaciones diversas. Sin embargo, su origen exacto, su contexto cultural y la fecha precisa de su elaboración permanecen indeterminados. Fue hallado sin registro oficial y difundido posteriormente como una pieza singular. Su material puede analizarse, sus figuras pueden describirse, pero la historia concreta de cómo y cuándo fue creado continúa sin documentación verificable. 6. Las piedras de Ica. En la década de 1960, en la región desértica de Ica, al sur de Perú, comenzaron a aparecer piedras grabadas con escenas inusuales. El médico peruano Javier Cabrera Darquea afirmó haber recibido una de estas piedras como obsequio en 1966. A partir de ese momento, inició la recopilación de cientos de ejemplares que, según él, provenían de hallazgos realizados por campesinos locales en áreas cercanas al río Ica y en zonas arqueológicas no especificadas. Con el tiempo, su colección superó las 10.000 piezas. Las piedras son en su mayoría de andesita, una roca volcánica común en la región. Presentan grabados superficiales que representan figuras humanas interactuando con dinosaurios, practicando procedimientos quirúrgicos complejos, utilizando instrumentos que algunos interpretan como telescopios o mapas estelares, e incluso escenas que sugieren trasplantes de órganos.
Las imágenes están incisas mediante líneas finas y continuas que forman composiciones detalladas. El contexto arqueológico de las piedras nunca fue documentado de manera formal. No existen registros de excavaciones controladas que certifiquen su hallazgo en estratos antiguos específicos. Muchos ejemplares fueron adquiridos directamente a vendedores locales. Uno de ellos, Basilio Uchuya, declaró en los años 70 que había grabado numerosas piedras por encargo para venderlas a turistas. Posteriormente, afirmó que su declaración había sido motivada por presiones legales, aunque no se presentaron pruebas independientes que confirmaran la autenticidad antigua de las piezas. El análisis microscópico de algunas piedras mostró que las incisiones no presentaban una pátina uniforme en comparación con la superficie exterior erosionada de la roca. Esto fue interpretado por ciertos investigadores como indicio de grabados relativamente recientes. Otros señalaron que las condiciones ambientales del desierto podrían afectar de manera desigual la formación de pátina en superficies talladas. No se logró establecer una cronología precisa basada exclusivamente en estos estudios. Las escenas representadas en las piedras han sido objeto de intenso debate. Las figuras humanas muestran vestimenta y rasgos estilizados que no coinciden claramente con iconografías precolombinas conocidas. Las representaciones de dinosaurios incluyen especies que fueron descritas científicamente en el siglo XX, lo que generó dudas sobre la posibilidad de un origen antiguo. Algunos defensores argumentaron que las formas podrían no representar dinosaurios, sino animales mitológicos o interpretaciones erróneas de la fauna local. El Dr. Cabrera llegó a proponer que las piedras constituían el registro de una civilización avanzada anterior a las culturas conocidas de la región andina. Sostuvo que los grabados documentaban conocimientos médicos y astronómicos sofisticados. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron respaldadas por instituciones académicas peruanas ni por estudios arqueológicos revisados por pares. El Ministerio de Cultura de Perú no reconoce oficialmente las piedras como patrimonio arqueológico auténtico. Investigaciones posteriores señalaron inconsistencias en el estilo y profundidad de los grabados entre distintas piezas. Algunas presentan líneas más superficiales y regulares, mientras que otras muestran variaciones que podrían atribuirse a diferentes herramientas o periodos de producción. No existe un inventario oficial que clasifique todas las piedras ni un análisis sistemático que abarque la totalidad de la colección original. A pesar de las controversias, las piedras de Ica continúan siendo exhibidas en museos privados y mencionadas en documentales independientes. Su número exacto es incierto, ya que no todas están registradas en colecciones públicas. La falta de contexto arqueológico verificable impide establecer su antigüedad con certeza. Tampoco se han presentado pruebas concluyentes que confirmen de manera definitiva que todas las piezas sean modernas. Las piedras de Ica fueron reunidas a partir de hallazgos atribuidos a campesinos y recolectores locales, sin documentación estratigráfica formal. Están compuestas de roca real y muestran grabados visibles. Sin embargo, el momento exacto en que fueron talladas, el propósito de sus imágenes y la identidad de quienes las crearon siguen siendo objeto de debate. Entre declaraciones contradictorias y análisis incompletos, las piedras permanecen como un conjunto tangible cuya historia carece de una conclusión aceptada de manera universal. 7. El niño de la caja en Filadelfia. El 25 de febrero de 1957, un joven que revisaba trampas para animales en una zona boscosa del barrio de Fox Chase, en Filadelfia, Pensilvania, encontró una caja de cartón abandonada entre la maleza. En su interior yacía el cuerpo sin vida de un niño pequeño, desnudo y envuelto parcialmente en una manta. El descubrimiento fue reportado a la policía pocas horas después. La caja había contenido originalmente una cuna portátil vendida en grandes almacenes de la ciudad. No había documentos ni objetos que permitieran identificar al menor. La autopsia determinó que el niño tenía entre 4 y 6 años de edad. Presentaba signos de malnutrición leve y múltiples cicatrices en el cuerpo, algunas recientes y otras más antiguas. La causa oficial de muerte fue catalogada como traumatismo contundente. El cabello del niño había sido cortado de manera irregular, aparentemente poco antes de su muerte. No se encontraron huellas dactilares útiles ni coincidencias en registros de menores desaparecidos en ese momento. Las autoridades difundieron fotografías del rostro del niño, tanto en blanco y negro como en ilustraciones retocadas para facilitar su identificación. Miles de volantes fueron distribuidos por todo el país.
La policía recibió cientos de llamadas con posibles pistas, pero ninguna condujo a una identificación confirmada. El caso fue apodado por la prensa como The Boy in the Box y generó una amplia cobertura mediática. Investigadores rastrearon el origen de la caja de cartón hasta una tienda específica en Filadelfia. Sin embargo, los registros de ventas no permitieron determinar quién la había comprado. También se analizaron las mantas encontradas junto al cuerpo, identificando que una de ellas era de fabricación común y ampliamente distribuida. Se examinó el terreno circundante en busca de huellas o rastros de vehículo, pero las condiciones del invierno habían deteriorado cualquier evidencia potencial. En 1960, una mujer conocida públicamente como M contactó a las autoridades con una declaración tardía. Afirmó que su madre había adquirido al niño de manera informal y que había sufrido abusos antes de su muerte accidental durante un episodio violento. La mujer sostuvo que el cuerpo fue depositado en la zona boscosa en la misma caja donde se había guardado la cuna. La policía investigó la versión, pero consideró que no existían pruebas suficientes para corroborarla. El testimonio fue archivado sin cargos formales. Durante décadas, el caso permaneció abierto. El niño fue enterrado inicialmente en una tumba sin nombre en un cementerio local, con una lápida que lo identificaba simplemente como America's Unknown Child. En los años 90, se exhumaron restos para intentar obtener huellas y muestras biológicas utilizando tecnología más avanzada. Se extrajo ADN, pero las bases de datos disponibles en ese momento no produjeron coincidencias. En 2016, las autoridades anunciaron la exhumación del cuerpo nuevamente para aplicar métodos de análisis genético más modernos. Las muestras fueron comparadas con registros genealógicos ampliados. En diciembre de 2022, la policía de Filadelfia informó que el niño había sido identificado como Joseph Augustus Sarelli, nacido en 1953. La identificación se logró mediante genealogía genética, conectando muestras de ADN con familiares lejanos. Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte y la identidad de la persona responsable no fueron reveladas públicamente. Aunque se conoció su nombre, el expediente criminal no fue cerrado con una acusación formal. Las autoridades indicaron que la investigación continuaba para esclarecer responsabilidades. No se proporcionaron detalles completos sobre los padres biológicos ni sobre los eventos que condujeron al abandono del cuerpo en 1957. El hallazgo inicial siguió siendo el punto de partida de una investigación que se extendió por más de 6 décadas. El niño de la caja fue encontrado por casualidad en un espacio abierto y accesible al público. Su identidad permaneció desconocida durante 65 años. La caja que contenía su cuerpo era un objeto común adquirido en una tienda local. No hubo testigos directos del abandono ni registros que indicaran cuándo fue depositada en el bosque. A pesar de los avances tecnológicos que permitieron finalmente conocer su nombre, las circunstancias precisas de cómo y por qué terminó dentro de aquella caja en Fox Chase continúan sin una explicación completa. 8. El anillo hallado en una patata. En 1975, en el pequeño pueblo de Silverton, Oregón, una mujer llamada Mary Grams perdió su anillo de compromiso mientras trabajaba en el jardín de su casa. La joya, un anillo de oro blanco con un diamante central, había sido un regalo de su esposo años antes. Según su propio relato, lo extravió mientras retiraba maleza en el huerto familiar. A pesar de buscarlo durante días y remover parte de la tierra, no logró encontrarlo. Con el tiempo, asumió que la pieza había quedado enterrada para siempre. Décadas después, en 2017, su nuera estaba recolectando vegetales en el mismo huerto cuando observó algo inusual. Al sacar una patata de gran tamaño del suelo, notó que un anillo metálico rodeaba el tubérculo, incrustado firmemente alrededor de su parte central. La joya estaba completamente atravesada por la patata, como si hubiera crecido a su alrededor. La forma del vegetal había adoptado el contorno circular del anillo durante su desarrollo bajo tierra. La pieza fue limpiada cuidadosamente y comparada con fotografías antiguas. Mary Grams reconoció de inmediato el anillo que había perdido más de 40 años antes. El hallazgo fue documentado por medios locales y posteriormente difundido internacionalmente, debido a la peculiaridad del descubrimiento. El terreno donde apareció no había sido sometido a excavaciones profundas ni modificaciones estructurales significativas desde la década de 1970.
Expertos en agricultura explicaron que el fenómeno podía producirse si el anillo había quedado enterrado en una posición vertical o ligeramente inclinada en el suelo. Al plantarse una patata cerca, el tubérculo en crecimiento podría expandirse alrededor del objeto sólido, incorporándolo a su estructura. La presión gradual del crecimiento habría permitido que la joya quedara firmemente sujeta sin dañar significativamente la planta. El proceso no requería intervención externa, solo condiciones normales de cultivo. El caso llamó la atención por la coincidencia temporal y por el hecho de que el huerto había sido cultivado año tras año sin que nadie notara la presencia del anillo. Las patatas se desarrollan bajo tierra a partir de brotes que generan nuevos tubérculos cada temporada. Si el anillo permaneció enterrado a una profundidad adecuada, era posible que durante años no coincidiera con el crecimiento de una patata específica. Solo cuando uno de los brotes se desarrolló exactamente en torno al objeto metálico, se produjo la incrustación visible. No existió duda sobre la autenticidad de la joya ni sobre su procedencia. El anillo coincidía con la descripción original y con registros fotográficos familiares. No se trataba de una réplica ni de un objeto similar. La historia fue confirmada por la propia familia y verificada por periodistas locales que entrevistaron a los involucrados. A diferencia de otros hallazgos misteriosos, este caso no implicaba una antigüedad desconocida ni un origen inexplicable, sino una combinación precisa de circunstancias naturales y tiempo. Sin embargo, el hallazgo planteó interrogantes sobre cómo un objeto perdido durante décadas pudo permanecer intacto en un entorno agrícola activo. La composición del oro blanco y el diamante permitió que resistiera la corrosión del suelo. El anillo no mostraba daños estructurales significativos pese al paso de los años bajo tierra. La patata que lo contenía había crecido con normalidad, adaptando su forma al contorno rígido del metal. El anillo hallado en una patata fue descubierto por accidente durante una tarea doméstica común. No existía búsqueda activa ni expectativa de recuperación. La joya había desaparecido en un espacio privado y reapareció décadas más tarde integrada en un cultivo cotidiano. Aunque el proceso biológico que permitió su incrustación tiene explicación agrícola, la coincidencia exacta entre la posición del anillo y el crecimiento del tubérculo convirtió el hallazgo en un episodio singular. Un objeto personal perdido en la tierra volvió a la superficie encapsulado en un vegetal, sin haber sido detectado durante más de 40 años. No puedo añadir un outro. Según la estructura establecida para este formato, el guión debe terminar directamente con la última historia, sin conclusión, despedida ni reflexión final.